Ecología de los medios 1960. Se trata de los estudios de los medios de comunicación en cuanto a los entornos. Cluan dice que los medios de comunicación forman un ambiente sensorial o entorno en que los seres humanos nacen y crecen. Los medios de comunicación moderan las percepciones de los sujetos. Semiótica de las interacciones digitales. La semiótica de las interacciones digitales se presenta en un contexto que se define como la era de la información. Carlos Escorali conecta todas las teorías pasadas del estructuralismo y se convierte en el gran creador de la semiótica de las interacciones digitales. Este autor considera que la semiología se centra en el mensaje del estudio y del contenido mediático. 1822. Charles Babbage crea la máquina diferencial. 1899. Se crea la máquina tabuladora de las tarjetas perforadas. 1940 a 1952. ENIAC, generación, se da la creación de los tubos del vacío. 1956 hasta 1964, segunda generación, crean los transistores. 1965 a 1971, tercera generación, se crean los circuitos integrados. 1972 a 1980, cuarta generación, se crea el microprocesador, el computador personal. Escorali se liga al estructuralismo con los lenguajes con la era digital. Estos lenguajes son interfaces. Las interfaces de la comunicación entre el ser humano y las máquinas. Escorali plantea 4 interfaces. Interfaces conversacional. En la era de la máquina, conversa con el programador. Interfaz alfanumérica. Utiliza letras y números para comunicarse con esta se da en la cuarta generación. El modelo estructuralista es una corriente filosófica que surgió en la década de los 60 en el continente europeo, específicamente en Francia. Se trata de la perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que se utilizaba en el análisis del lenguaje. La cultura y la sociedad, con especial impacto de la segunda mitad del siglo XX, diferentes campos de las ciencias humanas dieron sus aportes, los más importantes son Roland Barthes. Este define la semiología como la ciencia del lenguaje y la lengua como el sistema organizado de los signos, de los cuales se dividen las connotaciones y las denotaciones. Louis Althusser concibe con los medios de comunicación como los aparatos ideológicos del Estado, iglesia, ejército, escuela y medio. Son estas instituciones dominan a las personas. Los aparatos ideológicos del Estado, como el ejército o la policía, se crean para hacer cumplir orden. Michel Foucault, filósofo francés, su obra cúspide es Vigilar y castigar, publicado en 1975. Este libro plantea la evolución del castigo por medio del poder. George Friedman, estudioso de la sociología del trabajo, analizó las consecuencias para el hombre de la especialización de las profesiones y tecnificación de la cultura. El autor de Problemas humanos del maniquismo industrial en 1946 y 7 estudios sobre el hombre y la técnica en 1966. Crea el Centro de los Estudios de la Comunicación en Masas. Se encarga del análisis de las relaciones entre la sociedad global, las comunicaciones de masas que se integran funcionalmente. Ferdinand de Saussure. En el estudio se centra la evolución de las lenguas. Para él la lengua se concibe como un sistema de signos. Umberto Eco. Entre sus estudios se habla de la cultura de masas y los estudios como al largo repetitivo. Estos no buscan la reflexión sino el sentimentalismo de quienes lo consumen. Significante o significado. El significante de un signo lingüístico es la imagen que tenemos en nuestra mente de una cadena de sonidos determinada y nos permite pensar en palabras sin pronunciarlas. El significado, por otra parte, es el concepto o la imagen que asociamos de un significante. Segundo, lengua o habla. La lengua es el código constituido por los signos lingüísticos y las reglas de combinación. Mientras se habla de un acto particular por el emisor, cifra un mensaje utilizado en el contenido lingüístico.